Hola, mirad, Abril ha decidido ponerse veraniega total. Me ha pedido un bikini. Me encanta el resultado, me gusta muchísimo, el color le va genial, es súper bonito. Es un bikini como toda la ropita que tiene Abril, de quita y pon. Lleva sus lacitos y bueno, ya sabéis que a mí los lazos y las puntillas me encantan y en esta ocasión pues también le he puesto. Ella es Abril. Yo soy Amparo y si quieres ver cómo le he hecho este bikini tan bonito, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar por la braguita del bikini de Abril. Vamos a cogernos nuestro patrón y lo vamos a ubicar de esta forma, colocando uno frente al otro, igual que hicimos la braguita del vestido pinafore, ¿os acordáis? Pues lo vamos a hacer igual y vamos a dejar márgenes de costura, no están incluidos en esta ocasión, lo tenemos que dejar. Esto lo vamos a dejar para coser. Ahora vamos a utilizar este patrón para sacar estos volantes que van a ir colocados así, de esta forma, súper bonito, gracioso, y va a ser un bikini que lo vamos a hacer en nada de tiempo y va a quedar muy bonito. De este patrón vamos a sacarlo dos veces y lo vamos a cortar por uno de los laterales. Mirad, lo ponemos justo encima. Vamos a quitar esto que lo veáis con claridad. Vamos a cortar tal cual. Os dejaré los patrones, ya sabéis que son gratuitos y están en el grupo de Facebook, en el taller de Amparo. También en Instagram, el taller de Amparo, y también en Pinterest, el taller de Amparo. Mirad, vamos a colocarlo de esta forma. Yo no he cortado mucho, ni he recortado mucho, porque este tejido se deshilacha, que es una barbaridad. Entonces, marcamos la parte interior y la parte exterior, y por uno de los laterales damos un corte, nada más. Y vamos a ir a la máquina de coser, lo va a estar hecho en un momento. No sé si os acordáis que os estuve hablando en vídeos anteriores sobre las gomas elásticas, pero las gomas decoradas. Hoy la vamos a utilizar. Esta la he comprado de un bazar, me costó 75 céntimos y le va genial al proyecto de hoy. Le vamos a poner, mirad, yo he pensado que voy a ponerlo aquí. Voy a recortar justo a ras de la parte exterior, justo al borde, y voy a colocarle encima esta goma, pero no voy a estirar de ella, la voy a dejar coser tal cual para que me haga como si fuese un bies. ¿Veis? Y queda súper bonita, no tiene derecho ni revés, pero le da un toque muy lindo a esta braguita. Por lo tanto, voy a ir a la máquina de coser, voy a recortar justo la parte exterior, al filo le voy a colocar la goma, voy a pasar la parte de aquí abajo, le voy a hacer exactamente igual, la parte de lo que sería la sisa de la pierna, le voy a hacer lo mismo, lo voy a cortar justo al borde y le voy a colocar la goma y ya lo voy a dejar preparado para ponerle el volante y en un momento tendremos lista esta braguita. Bueno, pues ya está pasado a máquina. Mirad, le he cosido los laterales con una remalladora. ¿Veis? La remalladora remalla y cose al mismo tiempo. Avanzamos mucho con ella. Ahora vamos a coger esta parte del volante, que mirad qué bonito queda. Aunque es goma, queda súper bien puesta, muy rematadita, y es más que no se nos desflasa la tela y sobre todo no tiene movimiento, no estira. Al no estirar la goma, no estiramos del tejido. Si encontráis este tipo de goma decorada que es tan bonita, a mí desde luego me gusta mucho, no dudéis en comprarla porque aquí en el taller le vamos a dar muchos usos. Bien, pues dicho esto, vamos a poner la braguita del derecho y vamos a poner el volante mirando el derecho para nosotras. Vamos a coger la parte de las costuras y las vamos a hacer coincidir, y en el otro lado igual. Una vez que lo tenemos ya cosidito así,
vamos a dar un pespunte o un zigzag justo por el borde. Nada más nos interesa, digamos, unir las dos piezas. Después ya coseremos la parte de abajo. Solo es para cogerlas que no se nos muevan y podamos trabajarlas mejor. Y ya de paso vamos a hacer también las piernecillas. Yo las voy a hacer igual que he hecho la parte del volante. Lo voy a cortar justo por donde está marcado y le voy a colocar la goma. Igual que he hecho aquí arriba, porque me gusta mucho cómo ha quedado. Voy a hacer esto y vuelvo rápido. Pues mirad qué bonito está quedando. Ya le he pasado una remalladora, ¿veis? Y ya tenemos hecho también las piernecillas, que queda súper bonito. Se hace súper rápido y es una monada. A mí me gusta mucho. Ahora lo que vamos a hacer, mirad, yo le he cogido un poquito más abajo, le he cogido un hilván para tener un poco de marca y un poco de idea por dónde va. Y voy a cogerme esta cinta elástica, una goma elástica de 4 milímetros, es muy pequeña, y voy a hacer lo siguiente. Mirad, estamos por el derecho, tenemos el derecho mirando hacia nosotras, y entonces me voy a coger aquí detrás la goma, voy a hacer un pequeño dobladillo y lo que voy a hacer va a ser pasarle aquí un zigzag e ir cogiendo la goma al mismo tiempo que el tejido, y le voy a dejar en esta parte de aquí, me quedará como un punto un poco más decorativo, y de paso voy a dejar dentro también lo que es la goma. Y lo que sí voy a hacer es medir la cintura de abril y voy a ponerla a su medida, de forma que según la vaya cosiendo vaya estirando y la voy rizando. Voy a medir el trocito que necesito, que probablemente sea una cosita así, ¿veis? Más o menos así. Y os aconsejo que cuando tengáis la medida, ya sabéis que esto lo hemos hecho en otras ocasiones, tengáis la medida cogida, la mitad la ponéis sobre la mitad del tejido de la pieza y vamos tirando hacia la otra mitad, y de esta forma nos aseguramos que las dos partes tengan la misma cantidad de tejido. Es un truqui, pero que es bueno también que lo sepáis. De esta forma no tenemos por qué tener uno más tenso y otro más flojo. Lo hacemos así. Yo voy a medir la cintura de abril, después os dejaré todas las medidas en los patrones, y solamente voy a hacer eso. Voy a ponerle la gomita y ya dejaremos nuestra braguita del bikini prácticamente terminada. Me encanta, es una preciosidad. Pues ya lo tenemos terminado. Mirad qué bonito que ha quedado esta braguita. Además, solamente con la braguita no haría falta hacerle nada más, pero vamos a hacer completo el bikini. Vamos a probárselo a nuestra pequeña Abril y vamos a ver cómo le queda. Ya veis que es súper fácil. Un volantito, unas gomitas y una gomita de sujeción. Como veis, le he dejado el ombliguito fuera. Creo que le queda mucho más mono que un poquito más subido, pero es ya como más os guste. A mí me parece que así, con el ombliguillo fuera, queda perfecta. Y bueno, pues por la parte de atrás prácticamente le tapa el culín. Muy pequeño. Mirad qué graciosa que está. A mí me gusta muchísimo. Bueno, vamos a hacer ahora la otra parte del bikini. Veréis qué fácil y qué sencilla es. Vamos a dejar aquí a nuestra Abril que nos vaya viendo. Bien, pues mirad, vamos a hacerle ahora la parte de arriba del bikini. Yo ya he hecho esta parte, os explico cómo lo he hecho y veréis qué rápido. Vamos a utilizar una de las anillas de madera que compré en el Teddy. Mirad, me costaron 1 euro y traen 16 piezas, son pequeñitas. Os digo la medida. La parte exterior tiene 2,5 centímetros, un poco más, 2,8 más o menos, y la parte interior tiene 1,5 centímetros. Con esto lo que vamos a hacer va a ser cortar 2 trozos de tejido, que yo os dejaré también las medidas en los patrones, y vamos a pasar un pespunte a máquina desde aquí abajo, subiremos, dejaremos aquí un remate, saltamos, terminamos y hacemos un pico. Mirad, este pico lo vamos a cortar de esta forma, y en la parte de estas esquinas vamos a cortar un poquito así, lo que solamente es la zona de esquina, porque así nos va a resultar más fácil darles la vuelta. Con ayuda de una brocheta vamos a girarlo
Yo no estoy utilizando tejido de algodón elástico, estoy utilizando este tipo de tejido que es de algodón, digamos, rígido. Es una especie como de popelín, es un cuadrito de bichí, un algodón, pero podéis utilizar en la parte el tejido elástico, el tejido de punto, el tejido de licra para los bikinis. Os lo comento porque con las medidas adecuadas, con estos patrones, podéis hacerle los bikinis y los bañadores a vuestras nenas, a vuestras nietas, a vuestras hijas, y se utiliza un tejido elástico. Suelen ser licras especiales para bañadores, o si no, también podéis utilizar el punto elástico, que también va muy bien. Y por supuesto para las muñecas también podéis utilizarlo, pero yo quería hacerlo con un tejido que todas podemos utilizar y todas podemos acceder a ellos sin problemas, y por eso me he decidido por el de algodón. Ahora vamos a cerrar esta pequeña costura con una puntada escondida. Tiraremos bien de los hilos para no dejar ninguno fuera. Cortamos. Y ahora ya sí damos esta puntada escondida. Ya veis de qué forma más sencilla se hacen estos complementos. Me está gustando mucho los comentarios que me estáis dejando en el canal, porque me ayudáis a tener idea de vuestras opiniones. Cuando he hecho los zapatitos de la doctora Nekane, muchas os habéis sorprendido de lo fáciles que son, y además me habéis comentado que los encontráis sencillos, con materiales asequibles, fáciles, al no tener patrones se pueden hacer para cualquier tipo de muñecas. Con los bebés os está pasando igual. También me estáis comentando que os está gustando mucho, y sobre todo que la ropita os encanta hacerla porque es ropita de quita y pon, y algunas de estas ropitas las habéis hecho para los bebés, vuestros nietos, vuestros sobrinos, bebés que van naciendo alrededor vuestro, y la verdad me gusta muchísimo porque es una forma de que os vayáis soltando a cortar y a coser, que eso es corte y confección, no es otra cosa nada más que eso. Estoy súper contenta y muy agradecida de vuestros comentarios. Además que estáis haciendo unos bebés espectaculares. Bueno, pues mirad, vamos a cogernos la arandela y vamos a meter un tejido. Yo lo voy a hacer solo una vez y luego ya haré el otro. Y ahora aquí vamos a irnos o bien a la máquina de coser o bien le damos una puntadita a mano. Yo se la voy a dar a mano porque al ser cosas tan pequeñitas, realmente el prensatelas de la máquina de coser me va a venir como muy justo. Entonces le voy a dar aquí una puntada, lo voy a hacer así con vosotras y así lo veis. Mirad, vamos a cogernos aquí y vamos a unir un extremo con otro. Pues ya os digo que los bebés os están gustando muchísimo. Es uno de los retos que llevamos ya varios meses con ellos y no los soltamos, ¿eh? Cada día hay alguien que los quiere. Que los quiere, que los pide para hacer. Quererlo los queremos todos porque son súper graciosos. Mirad, veis, vamos a irle dando por aquí, vamos a intentar coger la parte de abajo. Voy a coger un dedal y así hacemos un poco más de fuerza.
¿Ves? Nos va a quedar así. No se nota nada, ningún punto por el derecho. Vamos a hacer igual y vamos a tener la precaución de colocar las dos puntitas para el mismo sitio. ¿Veis? Si esta va hacia abajo, poner esta hacia abajo, y si esta va hacia adentro, pues esta hacia adentro. ¿Veis? Y así nos va a quedar. Vamos a dejar un poquito descubierto lo que es la arandela, pero el resto va a ir tapadito. Yo voy a hacer esto y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Pues listo, fijaos, en un momentito lo tenemos hecho. Yo he decidido ponerle esta cinta, es una cinta de organza o de cristal, como yo le llamo, y se la voy a atar al cuello, porque había pensado ponerle una de este tejido, pero me resulta muy grueso. Es un bikini muy pequeño. Mirad, vamos a cogernos la mitad de la cinta, doblamos, pasamos por el centro de nuestra argolla de madera y metemos las dos cintas, tiramos y dejamos aquí anudado. Súper fácil. Bien, pues vamos a vestir a nuestra pequeña. Como ya sabéis, me suelo ayudar de unos alfilerillos para poner las cosas en su sitio. En esta ocasión se lo vamos a poner aquí. Y aquí. Y ahora la vamos a atar a la espalda. De esta forma. Y el cuello. Vamos a traernos cada uno de los lacitos y vamos a anudar. Listo. Fijaos qué rápido. En un momento. Cogemos un mechero, damos calor y ya tendremos nuestro bikini terminado. Vamos a quitarle los alfilerillos y mirad qué cosa más mona. Voy a bajarlo un poquito. Me parece que ha quedado un pelín alto. Aquí. Aquí mucho mejor. Pues aquí tenemos nuestro bikini de esta pequeña. Como veis, en un momento, mirad qué bonito que le queda. Es una monada. A mí me gusta muchísimo. Bueno, pues mirad, este ha sido el bikini que le hemos preparado a nuestra Abril. Ha sido el proyecto de hoy, espero que te haya gustado y si es así, ya sabes, regálale un like a mi canal, que te lo agradezco enormemente. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga, chao.